Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie, la primera carta de Juan. Vamos con el tema número 14 y el día de hoy se llama los anticristos, o también lo llamaría los desertores. Vamos a la cita bíblica, segundo capítulo de primera carta de Juan, versículos 18 y 19. Vamos a leerlos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. El versículo 18 nuevamente nos está haciendo hincapié en esta falsa doctrina. Dice, ya es el último tiempo. Y mucha gente podría decir, bueno, ¿cómo que ya es el último tiempo si Juan escribió esto hace poquito menos de 2000 años? ¿Cómo puedes decir, Juan, que ya era el último tiempo si todavía han pasado pues tantos años? Y es que debemos entender que el último tiempo al que se estaba refiriendo Juan es precisamente a esta última etapa. A partir de que nuestro Señor Jesucristo deja establecida la iglesia, ha comenzado ya la última etapa. Por eso es el último tiempo. Y una forma en la que también nos diéramos cuenta de que es el último tiempo es a través de los falsos. Dice el mismo Señor Jesucristo cuando Él advirtió acerca de las señales antes del fin, Él mismo dijo que había que tener mucho cuidado porque se levantarían falsos cristos. Muchos falsos profetas que engañarían a muchos. Y esta es parte de la señal antes del fin. Y estamos viviendo en esa señal, en ese tiempo. En el tiempo en el que muchos anticristos se manifiesten. Y no necesitamos buscar esta palabra anticristo en el diccionario, porque es más que entendido. La palabra anti es contra y Cristo, bueno, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, iban a surgir muchos en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto iba a ser cada vez más notorio conforme pasaran los años. Y así ha sido. Ya en la época del apóstol Juan, se levantaron falsos profetas que dijeron que había otra opción, que había otra forma de llegar a Dios, o que incluso no les importaba llegar a Dios. Hablando en específico de esta secta de los gnósticos, ellos, recuerden que lo hemos estado estudiando, ellos hablaban de un camino diferente a la iluminación, no a la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino una forma de un conocimiento, de un autoconocimiento profundo que los llevaría a la iluminación y al conocimiento de las cosas divinas, que suena muy bonito, pero es totalmente demoníaco. El versículo 19 nos dice que estos hombres salieron de la iglesia. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero nos está diciendo que tristemente estos falsos surgieron de los mismos creyentes que estaban escuchando la palabra de Dios en aquellos tiempos. Pero había algo en el corazón de estas personas, lo cual se evidenció con el tiempo. Y así vamos a ver, aquí mismo en el grupo de mujeres, ¿cuántas mujeres no han venido? ¿Y cuántas mujeres no se han apartado? Y se han apartado tal vez no solamente del grupo, sino de la verdad. Porque aunque aquí tal vez hayan recibido al Señor Jesús, o tal vez aquí hayan recibido la palabra, no permanecieron en la palabra porque no eran de nosotros. Dice aquí tan fácil Juan, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Y volvemos otra vez a esta palabra permanecer. La característica de un cristiano, de un verdadero hijo de Dios, es permanecer. Pero esto de que
llegan muchos a las iglesias y pocos permanezcan y muchos se aparten, es una característica normal de los anticristos, de los desertores. Es que vamos a encontrar muchos desertores. ¿Por qué les llamo anticristos y desertores a la vez? Repito, anticristo es en contra de Cristo. Y bueno, desertores sabemos que son aquellos que abandonan el camino o abandonan la meta o el propósito. Entonces, ¿cómo puede ser que tú hayas conocido al Dios verdadero? ¿Cómo puede ser que tú hayas conocido su palabra, recibido su salvación y al final dejarlo a un lado? Ese es ir en contra de Cristo. Esta persona es un desertor. Pero esto es parte de lo mismo, porque dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y así efectivamente, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, así la iglesia tenga 1000 congregantes, es muy lamentable, pero muy cierto, que los 1000 congregantes no se irán con nuestro Señor Jesús. Porque no todos son de nosotros. Y nosotros me refiero a los que estamos con Dios. No porque lo decimos nosotros mismos, sino porque la sangre de Cristo nos ha redimido. Pero hay una razón, fíjense, hay una razón por la cual la gente está convirtiéndose en anticristos. Hay un anticristo, como dice aquí, ustedes oyeron que el anticristo viene, pero hay muchos anticristos. Y vamos a hablar primero de estos anticristos, de estos muchos anticristos que ya hay desde el tiempo de Juan y que hoy se han multiplicado muchísimo. ¿Por qué? Vamos a leer 3 citas que nos hablan del mismo tema y que nos dan la razón del por qué. ¿Por qué estas personas están desertando? ¿Por qué estas personas se están convirtiendo en anticristos? Es decir, en contra de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer primero la primera carta de Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, o sea, otra vez está hablando del mismo tiempo al que se refería Juan. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, o sea, desertarán, traicionarán la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y aquí está dando la respuesta. ¿Por qué muchos se apartan de la palabra? Por prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por no tener en primer lugar tu palabra, la palabra de Dios, perdón. Por no tener en primer lugar la Biblia. Porque prefieren leer cualquier otra literatura en lugar de leer la santa palabra de Dios, que no es cualquier literatura, es la palabra de Dios confirmada y que se cumplirá toda al pie de la letra. Por esto, porque muchos prestan atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso se apartan, por eso apostatan, por eso desertan, por eso aunque salieron de nosotros, no permanecieron con nosotros porque no eran de nosotros, porque una característica de un verdadero hijo de Dios es que ama la palabra de Dios. Y como para estos no fue suficiente la palabra de Dios, escucharon espíritus engañadores. Una cita más, segunda de Pedro 2:1, también en la versión de la Biblia de las Américas, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, muchos falsos profetas se levantarán de entre los mismos, que era lo que pasó con los gnósticos, de entre los que recibieron la palabra, de entre los que escucharon el mensaje que Juan daba acerca del Evangelio de Jesucristo, de entre ellos se levantaron falsos profetas y falsos maestros que metieron encubiertamente herejías destructoras que incluso negaban al Señor. Y esto era lo que pasaba con los gnósticos. Ellos negaban a Jesucristo. Ellos negaban que Jesucristo fuera hijo de Dios y se hubiera hecho carne y hubiera muerto y hubiera resucitado. No les cabía en la cabeza, y entonces falsos maestros se levantaron escuchando doctrinas de demonios, como lo leímos en el pasaje anterior,
Y entonces ellos mismos metiendo sutilmente, así, bueno, sí, hablamos que Dios es luz. Bueno, yo les estoy hablando de la iluminación de tu mente. Y parece ser que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Y ellos metieron herejías destructoras que los llevó a negar a Jesucristo. ¿Y cómo empezó esto? Sutilmente. Sutilmente. Y esta es otra de las razones por las cuales muchos abandonan la fe. Otra razón, segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces, ¿se acuerdan que les hablé también de un hombre llamado Marcián? Y de donde sale el marcianismo, ustedes pueden buscarlo. Y este hombre no soportó la sana doctrina porque no le cabía en su cabecita que el Dios del Antiguo Testamento, que fue un Dios santo, que es un Dios santo, pero ante los ojos de él era un Dios enérgico, castigador, iracundo. No entendía su cabeza cómo era el mismo Dios Jesucristo, el Dios de amor. Esto era una versión distorsionada de la palabra de Dios, la que había en su cabeza, pero no soportó la sana doctrina. Y no estoy diciendo que Dios sea así. Esto es lo que él se imaginó que Dios era. Y como no soportó que Dios sí castigara el pecado, pero a la vez diera su misericordia, esto era algo que a él no le cuadraba. Entonces él empezó a reescribir su propia Biblia, donde quitaba todos los versículos que hablaran acerca de un Dios, en su punto de vista de él, de un Dios enérgico, de un Dios castigador, de un Dios cruel según su punto de vista de él. No digo que así sea. Y no lo soportó y tuvo comezón de oír otras cosas. Y entonces él mismo se convirtió en maestros para muchos, lo que hoy es el marcianismo. Y hoy mismo en las iglesias muchos no quieren hablar del pecado, no quieren hablar de la santidad, no quieren hablar del juicio de Dios, solamente quieren hablar de los versículos que les acomoden para sus propósitos. El gnosticismo lamentablemente sigue contaminando hoy muchas congregaciones. Y muchos teniendo comezón de oír porque no les satisface la sana doctrina, tienen comezón de oír y van y se buscan maestros que les acomoden. Y esto, ¿saben cómo lo podemos entender? Si no me gusta esta enseñanza, en el internet me busco otro. Ay, ese hermano como que es muy rudo, me busco otro. Y hay que tener mucho cuidado porque así como hay buenos predicadores, siervos de Dios en el internet, hay muchos, abundan muchísimo más. Es más fácil que te encuentres un falso maestro a que te encuentres un maestro verdadero de la palabra de Dios. Por eso yo siempre les recomiendo que no estén compartiendo prédicas de pastores que no sabemos ni su procedencia. Muchos son adventistas y estos adventistas tienen a Elena White como profetisa y que ella tiene autoridad para decir o hacer o cambiar textos bíblicos. Y te lo pintan muy bonito, pero no es así. Muchos están compartiendo doctrinas de la prosperidad, como son Danilo Montero, como son Marcos Witt, como son Guillermo Maldonado. Y digo nombres porque muchas de ustedes pudieran estar cometiendo el error de estar escuchando estos falsos maestros. Ana Vélez, Cash Luna, ese hombre es evidentemente falso. Dante Gebel, muchísimos falsos. Y como no me acomoda, como dice aquí, voy a buscar un maestro que se acomode a mis propios deseos porque me gusta su modo tan entusiasta y tan optimista de predicar la palabra y mejor me acomodo a él en lugar de escuchar la sana doctrina.
Por eso siempre yo recomiendo no compartan prédicas de cualquier pastor que pues muchas veces no se dan ni a la tarea de investigar cuál es su doctrina, cuál es su fe. Y así porque escuchan una prédica bonita la comparten y no, hermanas, mucho cuidado, porque por estas situaciones, por estas cosas, entonces es que muchos se apartan y muchos es que abandonan la fe, y al abandonar la fe se convierten en anticristos. Tengamos mucho cuidado, hermanas. Ya estamos en el último tiempo y lo que más abundan son anticristos. Así que tengamos cuidado con lo que oímos. Guardemos nuestro corazón de estas falsas enseñanzas y vayamos a la sana doctrina. ¿Y dónde está esta sana doctrina? En la palabra de Dios. Si no aprendemos a conocer a nuestro Dios a través de su palabra y a través de guardar sus mandamientos, ustedes recuerden que Juan también lo dijo. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos está mintiendo. Pero el que conoce a Dios guarda sus mandamientos. Entonces vayamos a su palabra, conozcamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Porque solamente así estaremos en la sana doctrina. Que Dios les bendiga, hermanos.